Saludos a todos los psicofans. Estamos de vuelta con Psicopedia de las Películas en su edición de Psicopedia de las Películas. Como saben, conmigo está la licenciada Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy David. Y en esta ocasión les traemos la mejor película de todos los tiempos de un asesino, pero es de Australia. Y es un asesino que, ¿qué digo yo asesino? Es el más infamous de todos los tiempos en el continente australiano. Muy bien, pues, ¿qué tal? Como les decía, qué gusto saludarlos en un episodio más de Psicopedia de las Películas. Si bien desde el año pasado que no grabamos un capítulo sobre un asesino y la relación que hacemos en este programa con las películas, hemos tenido goreando, hemos tenido coleccionables, pero el día de hoy elegimos un tema pues bastante controversial porque definitivamente que David y yo tenemos puntos diferentes sobre este personaje en particular y no vamos a hablar solo de una película, vamos a hablar de dos específicamente porque ambas están desarrolladas en el mismo asesino, pero también hay que entender en el contexto en el que vamos a marcar esta historia, porque como bien dice David es australiano y entonces no es lo mismo los asesinos americanos que conocemos a los asesinos obviamente australianos y desde ahí va a empezar un tema controversial. No, pues es que hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos. O sea, este personaje, ¿sí? Al ser el asesino, pues se puede considerar serial porque fue varias gente. Pero no tenía un modus operandi como los asesinos seriales. O sea, era Sí, o sea, muy random lo que hacía. no, es que ese era su modo. Ah, su modo era random. Su O modo sea, así. era no modo. Era el asesino random. Ok, muy ¿Sí? bien. Bueno, a lo que voy es que, o sea, para que la prensa en Australia te ponga como el más infame, como el más cabrón de todos los tiempos del continente australiano, y eso que el continente australiano es grandísimo, ¿sí? Eso quiere decir que era un hijo de la chingada de verdad, ¿sí? O sea, no como los de Estados Unidos, que es en cierto estado y que así, y luego que viajaba a otro. No, este es en todo Australia. Bueno, quiero pensar que los periódicos de Australia no son como los de México, ¿no? No hay alertas ni periódico de la nota roja, ¿no? Por eso Pero tiene bueno, que ser verdad. vamos a empezar, vámonos por el principio, ¿no? El nombre de este asesino es Mark Reed, con su alias el Chopper, El ¿no? Chopper. El Mark Chopper Reed. Y vamos a hablar de dos películas. Una de ellas, justo como su nombre, como su alias, tal cual, la película se llama Chopper, es una película del 2000 y es una película que hace una dramatización de todos los hechos que él narra, que volvemos a lo mismo. Por eso. Esta película... Por eso, si es dramatización, es porque así sucedió. Pero la narra él, o sea, ni siquiera... Claro. Sí, bueno, pero tú como director... Ajá. necesitas también hacer tu investigación, o sea, no puedes hacer totalmente lo que el personaje dice que quiere que hagas, Por porque eso, lo puedes mostrar como se mostró él, muy fregón, o sea, Por en eso, esta pero- película él es, Por- cállate, ahorita vamos a ver algunos por eso, ejemplos de escenas. pero el director, si está teniendo la información de la fuente misma, ¿sí? Pues no tiene por qué ni cambiarle, ni ponerle, ni quitarle. O sea, se lo está diciendo él directamente. Sí, pero es una fuente que dice que tenía 16% de autismo de niño, ¿no? Y se le quitó. Y que después se le quitó. Entonces, Ajá. ahí, ya desde ahí ya es una fuente, para mi gusto, no muy confiable. Bueno, Entonces, bueno, vamos a... Pero, a ver, ¿qué tal que lo diagnosticaron mal? Lo diagnosticaron mal. Es que ni siquiera lo diagnosticaron. O sea, él solo dice que él tenía 16% de autismo. Entonces... Bueno, pero tampoco él es así como que tú digas, oye, el estudiante del año, ¿verdad? Justo por eso. Pero vamos desarrollando. A ver. Primero, decíamos, tenemos esta película en donde es una dramatización. Y luego vamos a hablar de otra película que se llama Fat Belly, Fat que Belly. es más bien Es un documental. un documental donde sí aparece el personaje real. En la otra, obviamente, es un actor, ¿no? Haciendo la dramatización de todas las situaciones. Y en esta otra sí aparece él. Y entonces, La dramatización de los casos reales sí. de Chopper. Y en la otra son los casos reales contados por él, que si bien los que cuentan el documental, muchos no son iguales que los que pasan en la película, entonces como que se le olvidaban sus mentiras, como que contaba unas historias en un lado y luego otras historias en otro, No, lo que y pasa las es iba que, cambiando. no, lo que pasa es que ahí el director la cagó porque por querer hacerlo más para la película le cambió cosas. ¿Sí? Pero él está Hizo diciendo... su adaptación. Sí, o sea, él cuando sale en el documental, pues él está diciendo su verdad. Sí, pero realmente véanlas, eso es importante porque se van a dar cuenta mucho de lo que estamos hablando, donde
pones en tela de duda mucha de la información e inclusive la forma en que lo narra, o sea, para mi gusto, cuando está en las entrevistas, ¿no? Y lo narra y lo cierra sus ojos y tiene te da un discurso no verbal muy extraño, que para mí es por lo que yo digo que es mentira lo que nos está diciendo, y entonces podría ser un asesino serial mitómano, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podríamos creer en que ese asesino serial? Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que es un güey que ya está grande. Es un güey que ya está grande y que ha pasado por muchas cosas y que obviamente cuando él está contando todo, ¿sí? Pues tampoco es que sea así como que muy, como que muy chido, ¿sí? Tener que recordar todo o, en su caso, él se pone a recordar las cosas, ¿sí? Y empieza así como que, sí, sé esto. Y cierra los ojos para recordar. Sí, o sea, pues se lo imagina. Mira, hay asesinos ya grandes que están todavía encarcelados y que te cuentan la misma historia O con no los te la mismos cuentan. detalles O sea, una y otra vez. aquí el punto es que él se atrevió a contar su historia. Ok. Bueno, vámonos desde su infancia. ¿Y por qué yo creo que es mitómano y por qué yo creo que es un mentiroso? Tiene que ir desde ahí. Tenemos un personaje, ya decíamos, australiano, no hay que perder el contexto. Papá, ex veterano de guerra, mamá, fanática de la Iglesia de los Santos Óleos de los Caminos Sagrados de Jesucristo del séptimo trimestre del día. Sí, así de fanática era de la religión cristiana. Entonces, la formación de ambos es una formación estricta, es una formación en la que se esperan muchas cosas de los hijos. Es una mala combinación porque se vuelven papás entre autoritarios y también donde un poco la culpa es lo que mueve siempre para criar a los hijos y esos se hijos llama disciplina. Sí, pero esos hijos crecen ya con un trauma de muchas cosas porque les da una exigencia o se esperan muchas cosas de ellos que a veces no es posible que cumplan, ¿no? Y tampoco es que las exigencias sean como las normales de todos los papás, sino que no son exigencias o que Dios está pidiendo, ¿no? O que militarmente deberías de tener. Entonces ya desde ahí ya no estamos bien. Entonces, desde mi punto de vista, desde ahí, las historias que él cuenta de niño, por un lado, que lo dejaron en una casa hogar, o por otro lado, que pasó a ser del Estado a los 14 años, sí complican mucho el creer o no que esas historias son verdaderas. Ahí te va. Primero que nada, ¿sí? O sea, con lo de que su papá era veterano de guerra, ¿sí? Hay fotos. Hay fotos en donde sale él con su papá y las pistolas. O sea, el señor lo enseñó a defenderse. Lo enseñó a usar las armas, ¿sí? Para que si en algún momento ocurría cualquier cosa, él estuviera preparado. Una cosa es tomarte fotos con armas y otra cosa es que realmente las sepas usar, que realmente tengas una formación con el manejo. O sea, es muy fácil posar, ¿estás de acuerdo? Sí, pero en redes sociales es muy fácil posar. Sí, pero le enseñó a tirar. O sea, imagínate. Pero no tenemos evidencia de él tirando. Pues, si tienes un papá que es militar y sales con fotos así como que tirando. Oye, pues, hasta de Keanu Reeves tenemos evidencia donde está practicando tiro y es él haciendo tiros. Bueno, estamos hablando de que... es un actor. Por eso, pero estamos hablando de que ellos no tenían para comprar una cámara de video para grabarse. No, pero ya de grande, cuando hicieron el documental, ¿por qué no le dieron una pistola y le dijeron, a ver, enséñanos cómo disparas? ¿Cómo le van a dar una pistola? Pues no, lo vuelven a meter a la cárcel. No, mira, ahí te va. Sí, él lo cuenta. Sí, y también ahí por internet, en los escritos que hay sobre él cuenta que su papá, sí, le daba una raqueta de esas de ping pong de triple A. Ajá. Y lo ponía en un lugar con la raqueta así, a un lado. Y entonces él se iba caminando. Y disparaba. Y luego, llegaba a un cierto lado. Y él con la paleta aquí le empezaba a disparar. O sea, el papá era muy buen disparador. Pues tirador. Era muy buen tirador. Entonces, pues obviamente eso te va forjando para que no te den miedo esas cosas. Por eso ya de grande, pues no le daba miedo nada. Si era capaz de hacer ese tipo de cosas, es porque no le daba miedo, ¿sí? Y al momento de que tu papá te está poniendo así y te hace moverla y que así, que yo le tiro y le atino, pues obviamente es algo que te forja un carácter. O sea, órale va, te la compro, te compro esa idea, porque si de pronto el tener esa formación puede hacer que pongas a tus hijos en riesgo y que le digas, te voy a disparar o tal, te la compro. Pero es importante entender que eso, más que, a lo mejor sí,
no tiene miedo, pero en realidad lo que yo pienso es que él en esa etapa, si sufrió abusos y demás del papá de esa manera, a nivel violencia o lo que tú quieras, realmente lo que hizo fue romperlo a manera psíquica, o sea, lo rompió. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un trauma tan grande, tan fuerte de niño, que entonces él empezó a armar sus realidades alternas. O sea, cuando a ti no te gusta la realidad que estás viviendo, te inventas historias. Y en los niños es muy común que si hay un quiebre, bueno, en los adultos también, y te empiezas a hacer historias de cosas que supuestamente tú quisieras que así fueran y que no lo son así. Como cuando él decía, que le dijo a la mamá, que ya no quería ir a la iglesia, ¿no? Que ya renunciaba al asistir a la iglesia y que su papá, al ver que su hijo era valiente, le decía a su mamá que ya no iba a ir a la iglesia, él también decidió no ir. O sea, desde ahí dices, a ver, ¿cómo es posible que el papá, que es un veterano de guerra, que pone a su hijo a dispararle casi en la cara, no tuviera los pantalones para decirle a la mamá, ya no quiero ir a la iglesia, ¿no? O sea, ya no te voy a acompañar. Entonces ya desde ahí ya dices, a ver, él está queriendo creer que su papá era casi como fan de él y lo seguía y entonces admiraba esa valentía. A lo mejor no era así, definitivamente que no era así. Pero si ya tuvo el valor de quedarse parado así y que el otro güey estuviera disparándole, pues obviamente, o sea, si ya el papá había hecho esas cosas con él, ¿sí? Ya le había forjado una manera de ver la vida en donde cosas tan pequeñas como decirle a la mamá, no voy a ir a misa, pues realmente no significaba nada. O sea, ese güey ya desde Sí, chico. pero lo hizo hasta que el hijo le dijo a la mamá. Por eso, o sea, Entonces, yo estoy hablando. esa es la narrativa de él. Sí, entonces a lo mejor sí, el papá, pues no era tuvo tan ahí. valiente. Pues a lo mejor no que no tan valiente, pero lo vio como una manera de decir, ah, chinga, pues entonces yo también. O sea, lo vio como un ejemplo y dijo, pues, O sea, eso es lo que yo te digo que él quiere ver y eso es lo que él quisiera, que su papá lo viera como ejemplo, que lo admirara. O sea, el problema con este caso en particular, para mi gusto, este personaje lo que busca es que lo quieran, ¿no? Que lo admiren, busca que la gente esté con él, o sea, busca es el cariño, busca cosas que no le dieron de niño, que eso lo desestructuró, que eso hizo que hiciera mentiras y que entonces al final la fama, o sea, toda la fama que él se crea alrededor de algo como los crímenes o demás, es para que exista una admiración de toda Australia, o que toda Australia hable de él, o salir en los periódicos, en las revistas, que lo entrevisten. Entonces realmente lo que él buscaba era eso, lo que buscaba era atención. Cosa que poco a poco, al no tener la de los papás, él fue armando una historia de sí mismo. O sea, tú lo ves y es un señor que dices, ni siquiera me da miedo, o sea, ni siquiera pudiera pensar que es un gángster que descuartiza gente, mata gente, o que de pronto, porque hay asesinos que tú los ves, los sientes y dices, híjole, me da miedo, ¿verdad? O sea. Bueno, es que también nosotros lo estamos viendo ahorita, ya en su etapa de grande, ya en donde dices, pues a lo mejor ya está bien cansado, o sea, ya estoy cansado, viejo. A mí me parece que cuando hay una estructura de ese tipo, o sea, de asesino, ¿sí? Es una estructura que o sea, él nunca va a bajar la guardia. O sea, él siempre va a ser el depredador, siempre va a buscar a la víctima, siempre va a ver cómo buscar formas. O sea, un Ed Kemper, o sea, hay asesinos que obviamente llegaron a viejos, otros murieron jóvenes, pero los que llegaron a viejos, esa estructura siempre va a estar ahí. O sea, eso no se te va a quitar, o sea, no es una enfermedad que se te va a quitar. Y entonces, el que tú digas, está viejo y ya no lo hace, dices, por favor, entonces a lo mejor nunca lo fue. ¿Y qué tal que estaba actuando muy bien de que ya no lo es? Que está manipulando Claro, la situación. O sea, imagínate lo inteligente, ¿sí? Que puede llegar a ser, ¿sí? Que nos hizo creer a todos que ya estaba rehabilitado. Bueno, ahí es algo importante, o sea, este personaje, o sea, si vamos avanzando como en su historia, la realidad es que sí estuvo en la cárcel, o sea, sí es una realidad, estuvo casi, no sé, 18 años en la cárcel, pero es importante ver que en sus registros, él estuvo en la cárcel y en ninguno de los registros dice que por asesinato. Todos dicen que por asalto a mano armada, por secuestro, o sea, son por otros delitos. Ninguno dice por homicidio. ¿Por y él qué? dice, yo maté como 19, 20 gentes. Porque era tan inteligente que nunca lo agarraron por asesinato. Claro. O sea, imagínate, te agarran,
¿sí? Sí, pero no te agarran por robo a mano armada, ¿estás de acuerdo? O sea, Pues si a lo fueras mejor, tan inteligente... pues a lo mejor él ya lleva, o sea, mira, la historia de él, obviamente, dice, ¿sí? Que cuando él se empieza a juntar ya Pandillas, con eso las sí pandillas, o existió. sea, es como todos los grandes que empezaron en las pandillas y llegaron a ser así bien chingones. Pero es que tampoco nunca te hablan de que sea el líder de la pandilla. O sea, él estuvo en pandillas, Ujú, eso sí. Y hay como evidencia de esas pandillas. ujú. Pero, por un lado, no tienes como otras personas diciendo historias sobre esas pandillas Ujú. y tampoco tenemos un relato de él como líder de esas pandillas. O sea, que esté moviendo a toda una Pues comunidad en la o a película, menos que en Australia no sea así, pero normalmente en las pandillas, aunque eres viejo, ujú, toda la comunidad te respeta y te sigue y eres el que mueve todo, el dinero, las armas, o sea, mueves todo en esa comunidad donde eres tu pandilla, por ¿verdad? Si eso, eres el líder. Si no, pues sigue siendo sí, un lo, mero lo que pasa es contrato. que, mira, él, según los escritos que hay sobre él y ese tiempo, ¿sí? Y quiero pensar que el director de la película que estamos hablando ahorita, que es la de Chopper, ¿sí? A lo mejor él no quiso meter tanto los nombres. Por eso era así como que te lo ponía que él estaba y todos estaban atrás, ¿no? Entonces, eso te hace ver como que él es el líder, Ujú. ¿entiendes? En la película En la película. que él produjo, Mm, en base a lo que él quería, que Bueno, dijeran de él. por eso, pero, o sea, estamos hablando de que no te puede dar todos los detalles, o sea, qué tal que da detalles que no debe y en ese momento le decían, ah, sí, bueno, vas para adentro otra vez, o sea, yo lo que voy es que me imagino yo que este cabrón del director, ni me acuerdo cómo se llama, la verdad, yo creo que él sí tuvo que haber investigado y leído y de lo que leyó y de lo que este güey le dijo, dijo, no, pues entonces sí es verdad. O sea, él habla y vaya, en ese tiempo, en las prisiones, en las cárceles, había pandillas. Y eran pandillas así como, Pues ellos eran los de abrigo largo o sí, algo ellos así, ¿no? eran los del abrigo largo rojo, Ujú. ¿sí? Pero esa era una facción, o sea, era, Sí, allá las diferentes sí, en la cárcel, y pues había las ellos diferentes, eran del pero, H. ajá, eran del H, era una facción de las pandillas, o sea, de una pandilla más chingona Ujú. que se llamaba los autobuseros o los del, es que eran los drivers, no sé qué, no sé cómo se llama, pero que era una pandilla más chingona afuera. Ujú. Entonces, este güey estaba en la cárcel y ahí en la cárcel su facción era la chingona. O sea, él era el chingón de los abrigos rojos, ¿no? Según él, ¿verdad? De hecho, hay una escena que me da mucha risa porque el verlo como su narrativa de tan fregón que él se cree o que considera que era. Ujú, Hay una escena en donde justo lo que dices tú, su pandilla lo traiciona, ¿no? Y entonces lo empiezan como a acuchillar. O sea, en la cárcel ya ves que el acuchillar a alguien pues es con cualquier cosa ujú. punzocortante que puedas tener. Y entonces es una escena en donde va una cuchillada y él así de, oh, amigo, ¿qué me haces? Y lo otra, y lo cortando, pero no se muere, o sea, él no se muere, él nada más está recibiendo puñaladas y así como que, ¿por qué me apuñalan? Y realmente su actuación, o sea, no es mala la actuación del personaje, Ujú. pero sí es irreal pensar de que en serio, o sea, nunca no le pasó nada, estaba tan fregón, eso es una. Y la otra es que el personaje, o sea, el personaje real, no tiene cicatrices en la parte de adelante. Sí Ujú, tiene cicatrices por la parte de la espalda, o sea, sí ujú. se le ven cicatrices, pero por delante no. Entonces, la narrativa seguramente no fue así, o sea, seguramente no lo cuchillaron por Mira, adelante. yo creo que lo que está tratando de decir, ¿sí? O sea, vaya, cuchillada esa cuchillada, ¿no? O sea, si fue adelante o atrás, yo creo que, porque cabe señalar que el que lo acuchilló era su mejor amigo. Por eso te digo, o O sea, sea, eran de la pandilla, eran de la sí, o misma sea, pandilla. era su mejor amigo, ¿sí? Y era el segundo al mando de la pandilla que él había hecho allá adentro. Ujú. Entonces, yo creo que lo que él está tratando de expresarnos es que fue tanto el shock de que su mejor amigo lo estaba apuñalando por la espalda, ¿sí? Literalmente, Por adelante. ¿sí? Sí, o sea, a él lo apuñalaron por la espalda. En la película lo ponen por delante. Pero lo que está tratando de decir es que su shock fue muy grande, que lo estaban apuñalando y estaba así como,
¿Qué pasa? Como que, ¿qué estás haciendo? O sea, como que el cerebro no alcanzaba a entender que era su mejor amigo el que lo estaba apuñalando. Ujú. Entonces, más que yo soy bien chingón y que no me caigo y que la Sí, chingada. pero la actuación es esa. O sea, el actor está actuando como soy tan invencible, porque antes de eso, Ajá. inclusive antes de eso, ataca al líder de la otra pandilla Ujú. y lo ataca de una manera tan fácil y tan... es que su comportamiento del actor en toda la película, o sea, que creo que eso quisieron, o sea, al actor le dijeron, tu personaje es invencible, tu personaje es bien fregón, tu Ujú. personaje no le da miedo, todas las puede, que son todas las ideas que él tiene de sí mismo. Ujú. Y entonces toda su actuación es así, toda la actuación de principio a fin siempre es de agresivo, pero un agresivo que dice, ¿qué te pasa? ¿Quieres un cigarro? No, no te dice nada. O sea, todo es como una actuación como pasivo-agresiva de algo que está sucediendo como grave. Ujú. Inclusive la escena en que golpea a la que era la novia y a la mamá de la novia. O sea, todo eso que dices, en serio, o sea, si hubiera golpeado a la novia y a la mamá y tal, desde entonces se hubiera ido a la cárcel, ¿sabes? O sea, hay Ujú. muchas escenas en esa película muy violentas o muy agresivas Ujú. que realmente uno se pudiera cuestionar si existieron o no, porque la forma en la que las hizo, Ujú. tan despreocupado, inclusive ahí te ponen uno de los asesinatos, tan despreocupadamente que lo hace, me parece que sí hubiera ido a la cárcel por esos hechos. Y ninguno de esos hay registro, o sea, ninguno de esos hay registro, ninguna de esas personas dicen, sí, a mí me pasó, o sea, no hay nadie hablando de su historia. Pues por eso es el más chingón de Australia. Es Porque, que es el más famoso. Y acuérdate tú que la fama puede ser por muchas cosas, no sí, porque realmente lo haya hecho. sí, pero cuando ponen que es el más infame de Australia, ¿sí? Quiere decir que es por cómo hizo los delitos. O sea, quiere decir que sí los hizo. Es que, o sea, por ejemplo, ¿será que estamos de México y estamos acostumbrados a que aquí se cometen delitos Ajá. muy graves, muy fuertes, Muy violentos. muy violentos? Cuando detienen a las personas, a veces ni siquiera te narran cómo lo hicieron, los que realmente lo Ujú. hacen, ¿no? Y que hay testigos y que hay evidencias y que hay cadáveres, allá ni siquiera había esa evidencia de esto, ¿sabes? Entonces, Ujú. todo eso será a lo mejor un poco cultural, en donde para mí me parece increíble esas cosas que hizo y que nadie hubiera dicho nada en sus diferentes películas. Eh, Porque aquí tú haces, o simplemente series y demás que hay de narcos y demás, Ujú. hay una narrativa que hablas con detectives del FBI, hablas con tal, la policía, y todos te dicen la misma narrativa, En porque la, todos en estuvieron. la Y acá película, no, nadie dice en la nada. película esta, en la que estamos hablando, la de Chopper, ¿sí? Ahí él sale que él habla con dos policías. No, pero esos policías nunca los ves en el documental o en otro lugar hablando de él. Pues a lo ¿Sí me mejor ya entiendes? estaban retirados. No, es que lo que te digo, o sea, a mí me parece increíble muchas cosas que hizo. Y la otra cosa que te iba a decir es que en esa película de Chopper, bueno, lo que sí, o sea, eso cabe señalar que sí, su físico sí tiene evidencias de Ujú. que le pasaron cosas, o sea, eso no lo dudo, pero qué tal que fue más bien el maltratado todo el tiempo en la cárcel, de cuando era niño, o sea, y volvemos a lo mismo, él hace una realidad Pues alterna es de que, que él era ese fregón cuando a lo mejor él andaba ahí nada más ajá. de segundón y lo maltrataban y lo Mira, hirieron y tal, y él no te cuenta eso, pues ¿sabes? mira, para empezar, ese güey es un güey grandote. Mide como, Era, porque ya falleció. bueno, ya falleció. Era un güey grandote que medía como 1,97, ¿sí? Y pesaba como 100 kilos. O sea, era un güey que estaba así chingonzote. Entonces yo creo que difícilmente, ¿sí? Lo vayan a traer de pendejo. O sea, yo sí creo que en la cárcel él era el que, a ver, ¿y qué traes, pendejo? Y la chingada, o Porque sea. hay una historia en la cárcel en Ujú. donde la misma que nos narra la película, no, él la narra totalmente diferente. Ajá. Y en esa narrativa se habla más bien de que él participó, o sea, no era el que golpeó a la otra persona, sino él participó agarrando a la persona en una situación de desventaja del otro, que estaba bañándose, o sea, situaciones en donde dices, ah, sí estaba ahí, pero se dio el crédito de algo que realmente él ni siquiera hizo, vamos, materialmente, ayudó, haz de cuenta.
pero no fue el que lo hizo. Entonces, todo eso a mí me genera mucho sospechismo de que no era realmente lo que él decía que Pues era. yo considero, vaya, es que, ¿cómo explicar, ¿sí?, que es difícil, ¿sí?, inventar cosas tan detalladas sin que te hayan pasado? No, no es difícil. O sea, mira, simplemente aquí tenemos muchas historias de películas de asesinos Ujú, que es ficción, ujú, que la crea un escritor, un guión, ¿no? La crea. ujú, Estructuras muy bien el personaje desde que dices, a ver, este o es más psicótico, o este es muy obsesivo, o este es muy, sí, o sea, le das esas no ujú. connotaciones, lo estructuras muy bien y todo lo que hace es inventado. O sea, aquí no tenemos casos reales, casi todos estos que tenemos aquí Sí, son pero... inventados. A veces Ujú, la realidad supera la ficción. ujú. Entonces, el que una persona sí puede imaginarse todas esas cosas que quiere hacer o que quisiera o que le hubiera gustado hacer, sí es posible. O sea, hay pacientes psicóticos que te cuentan unas historias que en mi caso cuando he trabajado con ese tipo de pacientes, hasta tú llegas a dudar y dices, sí, sí, sí es cierto, o sea, sí, sí lo hizo, ¿no? Ujú. Pero tú realmente sabes que está en un brote, sabes que son cosas que no son reales, que él se está imaginando. Mira, yo lo veo de esta manera. ¿Sí? O sea, él para empezar no estudió. Ujú, ¿Sí? No estudió, no es una persona que tú digas educada. ujú. O sea, todo lo que aprendió, lo aprendió En la en calle. la calle, en la cárcel, o sea, todo ese Ujú. tipo de cosas. Entonces, no creo, ¿sí?, que tenga los recursos en su cabeza, ¿sí?, para poderte inventar esas historias a detalle, Ujú. ¿sí?, sin que las haya vivido. ¿Entiendes? O sea, para mí, él lo que está contando es verdad, porque no creo que sea tan inteligente para crearte una mentira tan elaborada. O sea, el hecho de que sí anduvo en la calle, Ujú, que sí anduvo en pandillas, o sea, ujú, que sí estuvo en la cárcel, eso no, no te quita que viste muchas cosas, que viviste muchas cosas ujú, y que a lo mejor tú no fuiste el autor, que a lo mejor lo hizo alguien más y tú lo narras como que fue tuyo, ¿sí? O sea, eso es a lo que me refiero. ujú, Él, o sea, la realidad es que este es un personaje que busca el formar parte de algo, porque nunca formó parte de nada, o sea, ni siquiera en su familia. ujú, Entonces, cuando quieres formar parte de algo, tú te comportas o haces lo que se necesite para estar ahí, ujú. pero hay hechos que si nadie más los corrobora, él puede decir que pasaron. O sea, ¿sabes cómo se me figura este personaje? Y espero, y Australia no me odie, no sé qué tanta gente nos vea de allá, pero este personaje me parece como si fuera un Carlos Trejo, un Adame, o sea, que son personajes que son show, ¿sabes? Ujú. Que lo único que dicen son cosas y todos los demás decimos, ¿en serio? Que estuvo en Transilvania y que entonces el FBI le pidió no sé qué, o sea, dices, dudo Bueno, mucho que eso haya bueno, pasado. pero este güey sí en la espalda sí Pero él se... tiene sus cicatrices grandototas y profundas. Sí, pero no sabemos exactamente cómo le pasaron. O sea, él te cuenta una historia. De hecho, hay que hacer un paréntesis muy importante, Ujú. porque hay algo que sí, o sea, que no puedo negar que sí le falta, ¿no? Pero este hombre Ah, cuando estaba en la cárcel, sí. Eso es justamente lo que iba. O ajá, sea, primero que nada, la película se llama Chopper y a él le decían Chopper por eso, justamente. O sea, por eso que vas a contar tú, ujú. ¿sí? Y obviamente, ahorita que lo cuentes, eh, no me podrás negar que es algo que si dices, ay, güey, o sea, sí hay que estar bien loco para hacer esa madre. O sea, sí hay que estar bien loco, pero eso no quiere decir que seas un asesino, ¿sabes? O sea, si tu realidad sí está muy alterada, sí Ujú, puede, o sea, los pacientes psiquiátricos por eso se medican, porque ellos ponen en riesgo su vida y la de los demás, ujú, porque hay cosas que te dicen, tienes que hacer esto porque si no va a pasar esto, y ellos lo hacen. ajá, Entonces, realmente con este personaje pudiera haber pasado algo similar y más bien él él lo canalizó en lugar de alguna otra forma como de miedo, lo canalizó en una parte agresiva, ¿no? ujú, Pero bueno, la historia, por eso les digo un paréntesis, la ujú. historia es que este personaje cuenta, porque luego hay varias versiones, lo cuenta de diferentes maneras, entonces para saber cuál es realmente la buena, ahí tenemos que, ya desde ahí yo dudo la historia, pero es una realidad que pasó.
hay una versión que dice, él lo que no quería era estar en el ala, ahorita que decíamos, en el ala H en la cárcel, porque había amenazas de que lo iban a matar, ya habían dado precio por su cabeza, etc. Había un contrato en donde el que lo matara le iban a dar no sé cuántos miles de rupias, euros, no sé qué chingados. Bueno, el chiste es que él con tal de no estar ahí, ¿no? Le pide a un otro, pues mismo Otro preso, presidiario, otro preso, le pide que le corte las orejas. Y entonces, a la hora de que corta las orejas, pues realmente la escena, ¿no? Hace que a él lo manden, pues, por una parte a la enfermería y por otra parte a la unidad psiquiátrica, porque qué onda con este hombre que se corta las orejas. Hay otras historias en que dicen que él mismo se las cortó. A mí me cabe la duda inclusive de que a lo mejor por andar o escuchando cosas que no debe haber andado escuchando, se las cortaron. O sea, hay muchas versiones, ¿no? Pero lo importante es que, de hecho, no es que no tenga toda la oreja, o sea, le falta como la parte de aquí de arriba, ¿no? Como el cartílago, o sea, como que te estiras así, te cortas esto, ¿no? Eso es lo que le falta. Entonces, sí, efectivamente tú ves al señor y el señor le falta esta parte. Le faltan las orejas. Le falta, es que no es como toda la oreja, porque sí tiene como lóbulo, o sea, no es como que le hayan cortado tal cual la oreja. Mira, como el mocho orejas, que cortaba la oreja y te dejaba su agujero. O sea, él sí tiene partecitas, porque inclusive lo más irónico de toda esta historia es que el señor siempre anda con lentes, ¿no? Lentes negros o de sol. Y entonces, con lo poquito que le quedó de aquí, se detienen los lentes, ¿no? Pero ahí está, o sea, ahí está, justamente eso. Imagínate, sí, el cerebro para hacer esa ironía, o sea, un chiste tan cruel que dice, faltan las orejas, voy a usar lentes. Pero es que justo por eso te digo que me parece más que quiere llamar la atención. O sea, que llama la atención de que le quieres ver la oreja y decir de dónde está agarrado esos lentes, ¿no? O sea, Sí. esas son de las cosas que yo creo que él lo que busca es que voltea a verme. Sí, o sea, pero no es me ignores, voltea a verme. es el humor negro, o sea, es el chiste en donde este güey se está burlando hasta de lo que le pasa. O sea, imagínate qué cabrón ha de ser, ¿sí? Este güey que se corta las orejas y luego dice, me voy a poner unos lentes. O sea, no sé, me parece así como que es alguien que dice, me vale madre, ¿sí? Que no tengo orejas, como que voy a usar lentes porque pues, me gustan los lentes. Sí, o sea, sí te entiendo, sí pudiera ser así. Desde mi perspectiva pareciera más esta onda de esa manera soy diferente. Y al ser diferente la gente va a voltear a verme y me va a reconocer como el señor que no tiene orejas y se pone lentes y es asesino y hace estas cosas. O sea, creo que él tenía mucho más necesidad de eso. No es que una cosa esté bien o mal. Yo creo que más que nada hay que entender que tenía un problema mental. O sea, tenía problemas mentales importantes. Y Yo creo que no sé por qué le creían todo, ¿sabes? O sea, eso yo me creo que sorprende. yo creo que era un humor negro, así bien cabrón por parte de él y te quiere decir cómo veía la vida. O sea, te quería decir que me corto las orejas y me pongo unos lentes. O sea, por eso él tenía su show de stand-up. Es que eso también. O sea, parte también importante es que en Australia lo consideran como el asesino. Eso era lo que iba a decir hace un ratito. El asesino que se rehabilitó, ¿no? Y dejó de ser asesino. Y entonces escribió libros, hizo stand-up, Bestsellers. hizo muchas cosas, bestsellers, pero muy baratitos. O sea, tampoco es que sea el super bestseller a nivel mundial. O sea, realmente acá O no sea, los fue consigues. bestseller en Australia. Sí, acá no los consigues. O No. sea, entonces a lo que voy es que, y creo que también la gente lo compra por morbo. Es como comprar cañitas, ¿sabes? O sea, lo compras por morbo. Pero bueno, entonces, Cañitas. es que es lo mismo, la historia de Cañitas nadie está para confirmarla, ¿sabes? O sea, es una historia que él escribió y que él dijo, pasó así, que entonces, y tú lees la narrativa y dices, Sí, bueno, ¿en serio? bueno, O sea, ¿en bueno, serio? pero O sea, este güey de Chopper, ¿sí? Hizo sus libros, no son libros así, tipo cañitas, sino que son novelas policíacas en donde él, en esos libros, va poniendo pistas de todas las cosas que él hizo. o sea, no son fantasmas, pero son cosas que él se imaginó que hizo No a se, nivel criminal. no se las imaginó, son las cosas Que él quisiera.
haber hecho. No, son los crímenes que él cometió disfrazados de historia. Pero es que si son tus crímenes, ese libro se puede usar en tu contra y te pueden meter a la porque es cárcel. una novela. Es una novela. Por eso él hizo novelas policíacas y todo el mundo, por eso eran bestsellers. Porque todo el mundo quería ver qué decían para saber cómo escondió sus crímenes en esas historias. Bueno, a mí me parece que no era tan inteligente y que realmente lo que decía ahorita de que la gente dice es que es el asesino que se rehabilitó. No es el asesino que se rehabilitó, realmente él nunca fue un asesino. O sea, a lo mejor ya dejó de ser violento, dejó de estar en la cárcel e hizo otras cosas. Órale, va, cierto, esa parte te la creo. Pero que realmente haya hecho asesinatos, porque eso también, o sea, yo estoy diciendo esto que estoy diciendo y lo afirmo y lo aseguro y te firmo donde quieras de que este señor no hizo nada de lo que dice que hizo. O, haz cuenta, créele la mitad y esa otra mitad que le creíste, dúdala, haz de cuenta. Porque realmente al final de su vida, porque para esto, bueno, él falleció en el 2013 y falleció de cáncer en el hígado, ¿no? Y entonces, tan así de mentiroso era, que al final de su vida dice, a mí me quisieron donar un hígado. O sea, ¿sabes lo difícil es que encuentres un donador de hígado? La mayoría de los casos no son así. Pero entonces él dice, a mí me van a donar un hígado y yo no lo acepté. O sea, así de que no, prefiero morir porque soy una mala persona y que alguien bueno se quede con ese hígado. Ese hígado no existía, o sea, nadie se lo iba a donar, ¿sabes? O sea, Pero, a ver, él está aceptando su maldad, está aceptando su destino. bueno, ok. Él hizo cosas bien culeras y bien malvadas y dice, "Pues ya me lo merezco, o sea, lo que sea que me pase." Bueno, al final de su vida, o sea, casi ya para morir, le hacen una entrevista en Australia, así como una entrevista seria, vamos a decir como de tipo un noticiero, así. Y entonces, en la entrevista ya él dice, bueno, ok, sí, no maté tantísima gente, ¿no? A los que maté fueron a 4. A fulanito, manganito, perenganito. O sea, dice los nombres y por qué y tal. Y entonces, ahí sí, la policía toma esa información en su contra y dice, a ver, o sea, aquí ya estás frente a televisión diciendo, yo sí hice esto, ¿no? O sea, todo lo demás no se lo crean, no fue verdad, pero estas sí las hice. Y entonces empiezan una investigación de eso que dice y a las 2 semanas fallece. Entonces, pues ya, se termina su investigación y se termina. Es el mismo chiste de las orejas. Sí, pero ¿cómo? O sea, me imagino que ya se sentía muy mal, ya estaba en las últimas. Y ya te avientas el decir, no, ¿saben qué, chavos? No se crean, ¿verdad? Todo lo que les dije no es cierto. Lo único que sí es cierto fue esto. Entonces, Pues, pero ya viviste toda una vida bajo el yo Pues soy bien maligno. obviamente no, al final no va a decir, sí, yo hice tantísimo. Pero se lo pudo haber llevado a la tumba. Eso pudo haber dicho. Y no lo hizo hice todo porque esto. se aventó el último chiste que es, a ver, busquen estos 4 y sabes que se les va. O sea, me parece que es el mismo chiste de las orejas. O sea, su humor era tan ácido que fue así como que, a ver, búsquenle ahí, pendejos. Y cuando se fueron a buscarle para decir, no lo vamos a chingar, se les fue. Entonces, tómenla, pendejos. O sea, A mí me parece que, o sea, de verdad, bueno, creo que era muy mentiroso el hombre. O sea, me parece que hasta inclusive, bueno, otra cosa, otro dato interesante es que se casó con una funcionaria pública. O sea, ¿qué dices? ¿En serio, señora? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué se casa? Si realmente es todo lo que se dice de él que hace, ¿cómo te casas si tienes un hijo y, o sea, por Dios? Pero bueno. pues me imagino que la señora esa, la funcionaria, dijo, no, este güey sí está bien cabrón. O sea, sí está bien cabrón, entonces. O sea, sí, o sea, no dudo que si hay gente que le creyó todas sus mentiras, no lo dudo. Porque a lo mejor no eran mentiras. Pero hay que ver los hechos, hay que ver cómo sucedió. O sea, si realmente quieren hacer una película realmente de él, tiene que ser alguien que se profundice en la historia, que busque gente que sí lo conoció, porque hay gente que todavía debe vivir. O sea, él se murió joven. A ver, ¿y qué tal que sí fueron con esa gente? Y esa gente dijo, no, la verdad, yo mejor ni me meto con él, yo no voy a hablar nada de eso. Pues sí puede ser, pero también está relacionado a que, ¿cómo te diré? A veces hay historias que la otra persona está fundamentando en base a, o que ya tiene ciertos contactos, etc. Y es muy desgastante estarte peleando con alguien mentiroso, ¿sabes? O sea, alguien mentiroso que ese es porque no era una mentira que él estuviera tratando de que los demás creyeran, él se la creía,
¿sabes? O sea, para él sí existió todo eso. Y entonces así hay personalidades que eso que viven sí se lo creen y lo hacen. Y entonces, pues los demás, habrá quien lo cree y habrá quien, como yo, cuestiona y dice, a ver, ¿cómo pasó esto? ¿En serio? ¿Y fue así? ¿Y fue así? Y tú le sigues preguntando y lo sigues introduciendo a un tema y esa persona no te va a seguir dando información. Y eso le pasa en la otra película, en la de Fat Belly. Ujú. Dejan correr la cámara realmente Ujú. y lo dejan hablar y que cuente sus historias y así. Porque están Pero bien interesantes. hay momentos, ay no, la verdad yo me aburrí, si le soy sincera, me quedé como a 15 minutos de que se acabara, o sea, me aburrió totalmente sus Pues es historias que, porque no le creía nada de lo que pues es estaba que a diciendo. lo mejor son historias un poco fuertes para No, ti. son O fuertes. sea, son historias que dices, ay, güey, está bien cabrón y preferiste no oírlas, O sea, ¿verdad? mira, hay historias fuertes como cuando dice, cuando llegaban presos a la cárcel, que llegaban por ser pedófilos, por ejemplo. Ujú. Y entonces él dice, no, pues teníamos la super táctica, ¿verdad? De que abusábamos de ellos dentro de la cárcel Ujú. y que él era el líder que lo hacía y entonces con un palo lo hacíamos así, teníamos la medida y tal, y lo dice, pero si eso lo introduces más, tocas su corazón y lo matas, dices, a ver, señor, o sea, si lo introduces más un palo, no nada más vas a tocar su corazón, o sea, vas a romper todo un montón de órganos antes de que llegues al corazón. Y por eso se va a morir, ¿sabes? O sea, a lo mejor ni siquiera tocó el corazón, tocó ya un intestino, no lo Pues a sé. lo mejor ese güey estaba Pero tan cabrón. su misma ignorancia lo llevaba allá, o sea, su misma Por ignorancia lo eso. llevaba a esas ¿Qué historias. tal que ese güey estaba tan cabrón, ¿sí? Que ese mismo palo lo metía hasta donde pudiera y los mataba? No, estoy de acuerdo, o sea, sí puede pasar eso, o sea, Ajá. sí puede pasar, pero cuando él dice, tengan cuidado porque si meten un palo y toca el corazón, matas a las personas, ¿en serio? O sea, no me preocuparía eso, ¿no? Me Pues preocuparía desde el punto de meter es, un palo, o en sea, resumidas cuentas, o sea, en resumidas cuentas era lo que pasaba. O sea, sí, pero, lo que te iba a decir era eso, que en esa película hay momentos en que hacen una participación pues los que están grabando, ¿no? La ajá, película, la parte de la entrevista. Y entonces hacen intervenciones como haciéndole preguntas, ¿no? De que, oye, ¿y qué opinas de tal, no? Entonces hay una parte en donde le empiezan a decir, ¿y qué opinas de la violencia? ¿Y ujú, por qué tú eres violento? Entonces lo sacas de su discurso. ujú. Una persona mentirosa que la sacas de su discurso se enoja porque él tiene una línea de historia, ¿no? Que te va narrando y es en su timing y en su forma, ¿no? Ajá. Pero cuando tú empiezas a hacerle preguntas o lo sacas de ese discurso, llega un punto en donde se molestan porque ya no quieren hablar o tal y dicen, ay, a ver, y él le dice, ay, es que tú estás haciendo preguntas ya como muy filosóficas, o sea, la violencia, no es eso y tal, y cualquiera a lo mejor podría tener otra narrativa, o A sea, ver, más violenta, a ¿sabes? ver, y qué tal si dice este güey? Sí, pues tú estás hablando de violencia. No, vamos a. O sea, a mí lo que me gusta es ser violento real, no hablar de violencia. Pues le hubiera dicho eso. Eso no se lo Pues dice. no, porque le está haciendo una entrevista. Ni modo que le diga, no, voy a ser violento contigo para que veas. O sea, Es que yo pienso, y esa es una teoría muy propia, ¿no? ujú, Las personas violentas son violentas y punto, ¿sí? Porque ujú, son impulsivas, porque no les da miedo nada, no piensan en consecuencias. Entonces, alguien que es violento, su actitud, su forma de ujú. expresarse, su forma de andar es violenta. Y este señor no me parece absolutamente nada violento. Me parece una narrativa. ¿Sabes cómo se me figura? Como las personas, y vaya que tenemos conocidos así, Ujú. estas personas que de pronto te empiezan a contar historias, hasta se olvidan de que tú estás ahí. O sea, no hay una comunicación de va y viene. O sea, no es como que yo te cuento algo y luego tú me Ajá. cuentas y estamos en una comunicación. No, son personas que están, hable y hable y hable de ellos y de las cosas maravillosas que hacen Ajá. y que a lo mejor te puedes hasta parar, ir al baño y ni se dio cuenta que te paraste. O sea, él sigue en su narrativa, en su Se llama historia. concentración. Sí, Te bueno, concentras en lo pero que estás hablando y pues. te llega a aburrir, o sea, aburre porque dices, a ver, no me estoy comunicando, o sea, y tú eres un cuentacuentos y a mí me aburre escuchar los cuentos, ¿no? Sí. Así me parece este señor, o sea, cuenta historias, a lo mejor por eso tuvo bestsellers en libros, porque Ujú. era muy bueno contando historias y O, plasmándolas. o plasmó historias bien cabronas que él hizo y que no puede contar y que nunca contó. No sé, yo tengo mis dudas por su comportamiento no verbal,
su forma como narra, su manera de desviar historias, Ujú. inclusive que aquí te cuenta una historia, acá te la cambia, acá te pone otra, y entonces llega un punto en donde dices, ay, ¿cuál fue la de verdad? O sea, por eso el de las orejas hay varias historias, o el de que mató a no sé quién hay varias historias, o Sí. sea, de todas hay Mira, varias versiones. lo que le pasó, lo de las orejas que se las cortó, se las cortaron, se bla, 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 son tres historias. Yo creo que la buena es la que él cuenta. O sea, porque pues él fue el que le pasó, ¿no? Pero bueno, a ver. Porque no va a contar, ay, me las cortaron por andar de metiche. No te va a decir eso. Si su versión es de yo soy el fregón, no te va a decir que la otra pandilla me las corta por andar escuchando cosas que no debía. Porque a lo mejor no fue así. Sí, pero aunque haya sido, no te lo va a decir. ¿Sabes? Pues no sabemos, ya se murió. Bueno, a ver, ahí te va. Ahí te va. Chopper, la película. Ajá. ¿Sí? La película de Chopper. O sea, te parece que es una historia bien contada? O sea, como película está bien contada. Hay momentos aburridos, pero como Ujú. película está bien contada. En ningún momento, eso es importante, te dicen basado en una historia real. Eso es importante. Lo sabemos porque él es una persona real que existe, ¿no? Y que te Ujú, cuenta historias y que se parecen a sus historias de vida porque sale lo de las orejas y tal. ujú, Pero pues puede ser una adaptación. Entonces, como película está bien, ¿no? Porque es una adaptación. Pero ya si tú me dices que es el más infamous asesino, yo ujú, digo, pues si fuera un personaje, o sea, si fuera el profesional, que es un personaje, te diría, ah, pues sí, ¿no? Está ujú. buena la película. Pero ya si me dices, todo eso hizo y lo hizo así y le pasaron estas cosas, Ujú. uf, ahí ya como que le dudo, ¿no? Ok. Ahora, el documental se llama Fat Belly, Fat Belly. Sí. El documental sí está un poco tedioso. No voy a sí, decir que no, sí está un poco muy. tedioso, pero está tedioso porque creo que no supieron hacer bien las entrevistas. O sea, con una persona como él, ¿sí? Creo que no te puedes sentar a hablar y a ver, cuéntame todo lo que hiciste. No, o sea, tienes que motivarlo, tienes que decirle, a ver, vamos al lugar a donde hiciste y nárrame y cuenta. Porque, pues él te lo puede contar, mira, aquí pasó esto y aquí hice así y aquí hice así. Pero no, este güey lo quería tener sentado en una silla. A lo ¿Sí? mejor lo intentaron, porque te digo, hay escenas donde le hacen preguntas y él no se deja preguntar. Entonces a lo mejor lo intentaron y dijeron, ay no, o sea, imposible, este Ay, señor. ¿Por qué? Porque es pura mentira, es le, le- imposible llevarlo le a los hicieron lugares. le hicieron las entrevistas en un restaurante. Le Está hicieron, fuera de la le cárcel. hicieron las entrevistas en una barbería cuando él está así, que le están arreglando. Pues obviamente no puedes estar hablando. Si te están acá con la navaja arreglando, pues no vas a estar. Sí, moviéndote y la chinga. Pues no, es un lugar incómodo. ¿Sí? En el restaurante, en la cafetería esa, pues estás tomando el café, no vas a estar. Y entonces, y le hice, pues no. Pero cuando fueron a la prisión, ¿sí? Ahí no los dejaron entrar. No es que No. no haya querido. No los dejaron entrar a la prisión y por lo tanto fue así como que, bueno, pues aquí no. Pero pudieron haber ido por las calles en donde él vivía, en donde hacía su desmadre, en todo esto y decir, aquí yo hice esto, lo otro. ¿Y por qué no lo hicieron ahí? A lo mejor no lo hicieron ahí porque puro rollo. ¿Sí? O sea, imagínate que van a la calle donde él vivió y él de que sí, aquí yo acá y luego la vecina, no es cierto, él no hacía eso aquí. O sea, Ah, también te bueno, metes en esa bronca. A lo mejor él bueno, mismo dijo, no, no, aquí en esta cafetería bueno, lejos de donde yo cometí entonces crímenes. como director, ¿sí? Como director lo intentas. ¿Entiendes? Lo intentas. Si él no quiere, ahí sí ya dices, ah, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Si sí quiere, entonces tienes una mejor versión. Si sale alguien diciendo ese tipo de cosas así como que, ah, yo me acuerdo que él estaba todo gordito y venía ahí, me da un pan y le chinga. Ujú. Entonces ahí sí dices, Sí, ¿ya? dudas. Sí, o qué tal que la señora esa sale, la misma señora que dice, no es cierto, la chinga, sale diciendo, otra vez tú, vete a la chingada, ya te habíamos dicho que en este barrio no te queremos y la chingada. O sea, me imagino yo que a lo mejor al director hasta tuvo miedo. Sí, porque no vaya a ser que sí sea... O sea, Ajá. cualquiera de las dos versiones puede ser. Y es una manera de no averiguarlo. Ujú. Pero si tú, el asesino más prolífero de Australia, estás seguro que sí lo fuiste Infamous. y que lo hiciste, Ujú, pues no te da miedo hacer eso. Y vas a los lugares y dices, vamos a ujú. grabar aquí, donde hicimos esto. O sea, si él pudo que la otra película la grabaran como él quisiera, ¿por qué esta no?
¿sabes? A mí me parece que más bien él dijo, ¿me grabas aquí así sentado en mi trono y yo platicando? Claro que sí, no sé qué, porque hay una en su casa, hay una escena en su casa, y otra escena de esa en la cafetería, o sea, yo creo que más bien él no se quiso arriesgar a estar en un lugar en donde la gente dijera, no es cierto, ¿sabes? O donde se toparan con alguien que sí lo conociera y diera otra información. Te digo, la gente mentirosa sabe, o sea, de alguna manera sabe qué cosas hizo y qué cosas no, y no te va a llevar a esos lugares porque sabe que no es un ambiente controlado y como puede haber alguien que diga no es cierto, como puede haber alguien que diga, Por eso, aquí yo soy el bueno de este barrio, ¿qué están haciendo aquí? O pero sea, como director que está haciendo un documental, pues tienes que irte a lo chido, a lo bueno y arriesgarte. Si no, pues puede pasar eso, que a ti el documental se te hizo a mí aburrido. súper aburrido. Bueno, se te hizo aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este güey no supo llevar su entrevista, no supo hacer que este güey contara. Digo, yo obviamente pienso que no, pero en dado caso de que algo fuera mentira, pues ahí hubiera salido. Sí, sí, o sea, Entonces, como no se director, arriesgaron ninguno de pues los sí, o dos. sea, como director dices, pues vamos, güey, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Siento que él es muy controlador por lo mismo. O sea, para que sus historias sigan generando al día de hoy, porque hasta el día de hoy se habla de él, o sea, para que sus Ajá. historias sigan generando dinero, sigan generando esa intriga de qué fue lo que pasó, Ujú, no puedes ponerte en la situación o en los lugares reales con la gente real, porque pueden decir que no es cierto. ujú, Y así sucede con muchos personajes. Hay muchos personajes ahora en redes que dicen que son tal cosa ujú, y que no se van a poner en una situación en la que alguien los desmienta. ujú. Entonces, mira, interesante, o sea, yo creo que sí le doy el crédito. Estamos hablando de que sus historias fueron en los 70s, 80s. Ajá. Sí doy el crédito de que en ese tiempo no había redes sociales. Entonces, Ujú, toda la fama que él se hizo fue una fama de boca en boca, de ujú. este está loco, se cortó las orejas o mató a no sé quién. O sea, sí eran historias que corrían O de sea, boca en boca, la fama pero era fama. eso, sí, o sea, por eso te digo, puede ser asesino famoso, Ujú. ¿sí? Pero la fama corre por muchas Mira, líneas. ahí, O ahí te va, sea, ahí te va. Primero que nada, ¿sí? La película Chopper es una película que está basada en la vida de él, ujú, ¿sí? Y creo que en la película el director sí quiso desacreditarlo de varias formas, ¿sí? Por eso la hizo de esa manera. O sea, véanla, vean la película, se llama Chopper. Es la historia de Mark Chopper, Reed. Mark, Mark Chopper Reed. Yo creo que tendrían que verla. Sí. Vean el documental que se llama Fat Belly, ¿sí? Es Fat Belly porque pues él está gordo. Ese es el documental para que puedan hacer la comparación, ¿sí? Si les aburre, ¿sí? Pues tal vez es porque no están acostumbrados a escuchar historias reales de crímenes reales. No es por eso. O ¿Eh? sea, su narrativa es súper aburrida. O sea, Pues tampoco es un mira, payaso, o no, sea. pues hizo stand-up, Sí, ¿no? O bueno, sea, pero tendría que tener una dinámica más divertida de sus historias. Pero mira, hasta por puro morbo, ajá. alguien que sí es realmente violento y hace una película o una entrevista, tú vas a encontrarte un escenario que hasta por morbo lo vas a querer ver y vas a decir, "Ah, qué loco, o sea, cómo lo dice, cómo no tiene miedo, cómo en sus ojos se ve que se está recordando, saboreando cómo mató a esa persona, o Ujú, sea, eso vende. Este ujú, señor, su película no vende, o al menos de este lado, a lo ujú. mejor en Australia sí vende bastante, Pues yo creo que pero sí. en México y en Estados Unidos, que estamos acostumbrados a realmente la violencia, Ujú, dices, es un tonto, o sea, es una persona que no me genera absolutamente ni miedo, ¿no? ujú, Hay historias más impresionantes que ha hecho Quentin Tarantino, o sea, cosas así que dices, esa fantasía de la violencia está mucho más elaborada en directores que estos ujú. directores de Australia quedaron cortos. Tenemos, lo hubieran hecho mejor la película Los Gemelos Los de gemelos. Bring to Back, ¿no? Porque eso es para que veas que sí le hubieran puesto mucha sazón a la historia. Ujú, Pero hasta, ¿por qué no la han hecho también? ¿Sí me entiendes? O sea, debe de... Eso sí leí. En Australia está o sea, la población dividida entre quienes sí creen que realmente era un gángster muy temido ujú, y quienes creen que era puro mentira, o sea, que no, nada de lo que hizo fue verdad, ¿no? Entonces, ujú, esa división es como aquí, o sea, aquí hay gente que a lo mejor sí va a ver la pelea de Adame y de Carlos Trejo, ¿no? ujú. Por mero morbo, por show, lo que quieras, y hay Sí. quien dice, claro que no, o sea, no voy a perder mi tiempo, ¿no? Entonces,
ese es el business, o sea, realmente ese es el business. Y este señor hacía dinero. Ahora, Y este señor fue tan inteligente que usó todo eso para hacer business. fíjate que hay gente que hace mucho business y que no son nada inteligentes. Son hábiles para echar mentiras y lo que tú quieras, más no inteligentes. O sea, que no se confunda la inteligencia con esa cosa que se llama vender, ¿no? O sea, hay gente que vende y que no es nada inteligente. Bueno, Eso entonces, a ver, hay que ver o sea, ¿qué dices tú? ¿Hay que ver primero la película o el documental? yo vería primero la película de Chopper, Ajá. porque si ves el documental te va a dar flojera luego ver la de Chopper. O sea, yo creo que ves Chopper y dices, ok, me doy ya una idea del contexto de cómo fueron las situaciones, o sea, te las imaginas realmente cómo fueron, ¿no? Al ver ya las escenas reales. Y luego ya escuchas la narrativa de él de esas historias que ya viste. O sea, para mi gusto debería de ser esa como la cronología. Secuencia. Ajá, sí, un poco para que no te aburra la O historia. sea, la secuencia es primero la película de Chopper, así como que tipo, pues te avientas la acción primero, Ujú. ¿sí? Y luego ya te avientas lo real. Escucharlo a él hablar, Ajá. hablar, porque Lo tampoco se real. calla. Lo real, lo que hizo, de verdad. Sí, pero véanlas, tomen su propio criterio. Nosotros tenemos los criterios divididos porque realmente desde una perspectiva muy objetiva, hay muchas lagunas, hay muchas cosas que este señor no me termina de convencer. Desde tu perspectiva. Pero sí. Desde mi perspectiva, pues obviamente no vas a andar contando todo. O sea, hay cosas que sí te las guardas porque fueron bien malignas, hay otras cosas que pues te las hiciste por gusto y también te las guardas. O sea, a mí me parece que la película y el documental están entretenidos, ¿sí? Tampoco es así que digas, ay, es la mejor película. Y el documental creo que les faltó ahí algo Sí, para como decía, hacerlo, los ajá, o escenarios. sea, para poder hacerlo hablar mejor, ¿no? O Ujú. sea, que él dijera más cosas abiertamente. Pero, pues vean las películas, saquen su propia opinión. Yo creo que, si les gusta ese tipo de historias, pues lo más seguro es que van a ver ahí cómo va a estar todo el rollo. Pónganos en los comentarios qué Ujú, opinan. ujú. No nos odien. Bueno, a mí, Australia, o sea, creo que su héroe, Sí, no no es es un héroe, es un tan... personaje. Es un personaje. Pero, pues véanlas y coméntenos qué les pareció, si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Nunca lo sabremos, porque ya se murió. Sí, bueno, Pero tu perspectiva de cómo lo percibes, sí, sí. o sea, puedes tener tu opinión de cómo lo percibes. O sea, yo percibo que pues es un güey que a lo mejor ya con los libros que escribió y todo, pues ya hasta le da güey hablar de eso y por eso el director, así como le dijo al director, sí, está bueno, te contesto Sí, ahí. también muchos años contando la misma historia. Ajá. Bueno, pero no la contaba igual. Ese es el problema. Bueno, pues, Pero bueno. no sé ese viejo. Muy bien, entonces con esto terminamos este Ujú. capítulo de regreso en este 2026. Esperamos poderles dar mucho más videos. Igual sugiéranos si hay algún asesino al que quieran que hablemos, pero estamos preparando programas interesantes para Ujú. ustedes. Y síganos en los canales Sí, de referencia. sí, sí. Y pues vean al más infame de todos los asesinos seriales de Australia, que es Chopper. ¿Sí? Son dos películas que ustedes pueden ver, pueden hacer su opinión y dejárnosla saber en los comentarios. Y ahí mismo en los comentarios, ¿sí? Pues ya se pasan y le dan like al video, se suscriben, ¿sí? Y Porque, compártanlo también. y compártanlo, ¿sí? Porque necesitamos que nos sigan ayudando para poder hacer más videos y que ustedes conozcan más películas de estas extrañas que ponemos. Así es. Entonces, si ya vieron el video, denle like y si no les gusta, pues ya se jodieron porque ya lo vieron. Hasta la próxima. Bye.